Estoy sentado en la oficina del notario, con las manos temblándome sobre la mesa de caoba, mientras el licenciado Morales revisa los documentos que acabo de firmar. Afuera, sé que mi hijo Rodrigo está llamándome desesperadamente al celular que dejé apagado en el coche. Hace apenas 24 horas, mi nieta de 9 años me miró de arriba abajo en la mesa del comedor y dijo con una sonrisa burlona: «Abuelo, mamá dice que eres un don nadie, que ya no sirves para nada». Todos se rieron. Mi hijo, mi nuera, hasta mi nieto mayor soltó una carcajada. Yo no dije una palabra. Me levanté, caminé hacia la puerta y salí de esa casa en silencio, sintiendo cómo se me rompía algo adentro que jamás pensé que pudiera quebrarse. Esa noche, Rodrigo me escribió al WhatsApp: «Papá, el depósito sigue programado para mañana». Le respondí con una sola frase: «Pregúntale a tu esposa». Y ahora estoy aquí, a punto de cambiar todo para siempre. Antes de continuar con lo que pasó después de esa cena maldita, quiero pedirles un favor. Déjenme un comentario aquí abajo y díganme desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más personas que entienden lo que se siente cuando tu propia familia te clava el cuchillo por la espalda. Me llamo Ernesto Villarreal Torres. Tengo 62 años y toda mi vida la he pasado en Querétaro, en una ciudad que vi crecer junto conmigo. Comencé desde abajo, muy abajo. A los 16 años trabajaba en un taller mecánico en la colonia Centro, manchándome las manos de aceite mientras otros muchachos de mi edad iban a la preparatoria. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 14 y mi madre se quedó sola con 4 hijos. Yo era el mayor. No había tiempo para quejas ni para sueños, solo para trabajar. Pero siempre tuve algo que mi madre llamaba olfato para los negocios. Empecé comprando refacciones usadas, reparándolas y vendiéndolas. Luego abrí mi propio taller. Después vinieron las franquicias de autopartes, 3 locales en diferentes zonas de la ciudad. Para cuando cumplí 40 años, ya era dueño de 2 terrenos comerciales en la zona industrial y tenía inversiones en un par de desarrollos inmobiliarios. No me hice rico de la noche a la mañana, pero tampoco me quedé con los brazos cruzados esperando que la vida me diera algo. Me casé con Leticia cuando tenía 25. Ella era maestra de primaria, una mujer buena, trabajadora, con principios sólidos. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo y Carolina. Les dimos todo lo que nosotros no tuvimos: escuelas privadas, clases de inglés, viajes, una casa grande en una zona residencial. Leticia falleció hace 5 años de un problema cardíaco que nadie vio venir. Desde entonces, la casa se sintió vacía, pero yo seguí adelante porque así me enseñaron a no rendirme nunca. Rodrigo, mi hijo mayor, tiene 37 años. Estudió administración de empresas, aunque nunca terminó de agarrarle el gusto al trabajo duro. Siempre fue más de fiestas, de andar con los amigos, de vivir la vida fácil. Yo pensé que con el tiempo maduraría, que encontraría su camino. Se casó hace 11 años con Marcela, una mujer que desde el principio me pareció diferente. No sé cómo explicarlo. Tenía esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, esa forma de hablar donde cada palabra parecía calculada. Pero Rodrigo estaba enamorado, y yo no era quien para meterme en su matrimonio. Marcela venía de una familia de clase media de León, Guanajuato. Su padre tenía un pequeño negocio de telas que quebró durante la crisis del 2008. Ella estudió contaduría, aunque nunca ejerció realmente. Cuando se casaron, Rodrigo trabajaba conmigo en la empresa manejando una de las sucursales. Le pagaba bien, muy bien. Les compré un departamento en una torre nueva como regalo de bodas. Pensé que así podrían empezar con el pie derecho. Tienen 3 hijos: Daniela, de 14 años, Emiliano, de 11, y Sofía, la pequeña, de 9. Esa niña que hace 2 días me clavó las palabras como puñales en el pecho. Durante años, todo parecía ir bien. Yo era el abuelo consentidor, el que llegaba los domingos con juguetes, con dinero para los nietos, el que pagaba las colegiaturas de la escuela privada sin que ellos me lo pidieran. Rodrigo seguía trabajando en la empresa, aunque debo admitir que su compromiso no era el que yo esperaba.
Llegaba tarde, se iba temprano, siempre tenía excusas, pero era mi hijo, y yo quería creer que eventualmente agarraría el ritmo. Marcela, por su parte, se dedicaba a la casa y a los niños, o eso decía, porque cada vez que la veía, traía bolsas de tiendas caras, el cabello recién arreglado en salones de lujo, uñas impecables, ropa de diseñador. Los niños tenían iPads nuevos cada año, tenis que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias. Yo no decía nada, pensaba, bueno, si Rodrigo gana bien y quieren darse sus gustos, es su dinero. Lo que yo no sabía era que no era solo el sueldo de Rodrigo el que financiaba ese estilo de vida. Todo comenzó a cambiar hace más o menos un año. Rodrigo empezó a pedirme préstamos. Primero fueron cantidades pequeñas, 20,000 pesos aquí, 30,000 allá. Papá, es que la colegiatura aumentó. Papá, el coche se descompuso y necesito repararlo. Papá, es que tenemos unos gastos extras este mes. Yo le daba el dinero sin hacer preguntas. Era mi hijo. ¿Cómo no iba a ayudarlo? Pero los préstamos empezaron a hacerse más frecuentes y las cantidades crecieron. 50,000, 80,000, 100,000 pesos. Y nunca me los devolvía. Cuando yo le preguntaba, me decía, sí, papá, te lo pago el próximo mes. Nada más que ahorita estamos un poco apretados. El próximo mes nunca llegaba. Marcela también comenzó a cambiar su actitud conmigo. Antes, cuando yo llegaba a su casa, me recibía con una sonrisa, me ofrecía café, preguntaba cómo estaba, pero en los últimos meses apenas me saludaba. Me miraba con una expresión que yo no lograba descifrar. ¿Molestia? ¿Impaciencia? ¿Desprecio? Los niños también empezaron a tratarme diferente. Daniela, que antes corría a abrazarme, ahora apenas levantaba la vista de su celular. Emiliano me saludaba de forma mecánica, sin emoción. Y Sofía, la pequeña, tenía esa forma de mirarme que me ponía incómodo, como si estuviera evaluándome. Hace 3 meses, Rodrigo llegó a mi casa una noche con una propuesta. Quería que yo le diera un adelanto de su herencia. $200,000. Me habló de una oportunidad de inversión increíble, un negocio de importación de refacciones desde China que le iba a cambiar la vida. Me mostró papeles, proyecciones, números que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Yo le dije que lo iba a pensar. La verdad es que algo en mi estómago me decía que no era buena idea. No era el dinero, yo tenía los recursos. Era la sensación de que algo no cuadraba. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta presión? Rodrigo insistió durante semanas. Me llamaba todos los días, me enviaba mensajes, llegaba a mi casa sin avisar. Marcela también empezó a involucrarse. Me invitaban a comer y durante toda la comida el tema era el mismo. La inversión, el futuro de sus hijos, la oportunidad que no podían dejar pasar. Hace un mes, finalmente cedí. Les dije que sí, que les iba a transferir el dinero, pero puse una condición. Quería revisar todos los documentos con mi contador y con un abogado. Quería asegurarme de que todo fuera legal, transparente, seguro. Rodrigo aceptó, pero su entusiasmo se enfrió notablemente. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas se espaciaron, y cuando finalmente mi contador me presentó su análisis de los documentos que Rodrigo me había dado, todo se vino abajo. «Don Ernesto», me dijo el licenciado Gutiérrez en su oficina, «esto no es una inversión, esto es un fraude. Los papeles están mal hechos, las proyecciones son fantasía, y la empresa supuestamente china con la que su hijo quiere hacer negocios no existe. Busqué en todos los registros internacionales. Es una fachada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Le pedí al licenciado que no le dijera nada a Rodrigo todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando realmente. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Mi hijo me estaba intentando estafar? ¿O era Marcela la que estaba detrás de todo? ¿Sabía Rodrigo que el negocio era falso o él también estaba siendo engañado? Decidí no confrontarlos todavía. En lugar de eso, empecé a observar. Empecé a prestar atención a los detalles que antes había ignorado. Las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación,
las miradas que Marcela y Rodrigo intercambiaban cuando yo mencionaba mi salud o mis planes futuros, los comentarios sutiles sobre lo cansado que me veía, sobre lo frágil que estaba poniéndome. Una tarde, cuando fui a visitarlos, escuché a Marcela hablando por teléfono en el jardín. Yo estaba en la sala, pero la ventana estaba abierta. Su voz llegaba clara. «No te preocupes», decía ella, «ya casi lo tengo convencido. En cuanto firme los papeles, todo el dinero pasa a nombre de Rodrigo. Después de eso, ya no importa lo que el viejo diga o haga». Se me heló la sangre. Me quedé paralizado en el sillón sin atreverme a moverme. Marcela siguió hablando. «Es un terco, sí, pero está viejo. Ya no piensa tan claro como antes. Su contador puede decir lo que quiera, pero al final el dinero es de Rodrigo, es su hijo. ¿Qué va a hacer desheredarlo?». Cuando terminó la llamada y entró de nuevo a la casa, yo ya me había ido. Salí sin despedirme, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Iba a investigar más. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando y qué tan profundo era el problema. Contraté a un investigador privado, un tipo discreto, recomendado por mi abogado, con años de experiencia en casos de fraude familiar. Le di toda la información que tenía y le pedí que siguiera a Marcela y a Rodrigo durante 2 semanas. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. Marcela se reunía regularmente con un hombre en un café del centro. El investigador logró identificarlo. Era un abogado con fama de ayudar a clientes a manipular testamentos y documentos de herencia. Había sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados, pero seguía operando. Rodrigo, por su parte, había abierto 3 cuentas bancarias nuevas en los últimos 6 meses, todas a su nombre, sin que Marcela apareciera como cotitular. En una de esas cuentas había depositado dinero que yo le había prestado supuestamente para la colegiatura de los niños. Pero lo peor fue descubrir que Marcela había intentado contactar a mi médico. Según el investigador, ella llamó al consultorio haciéndose pasar por mi secretaria, preguntando sobre mi estado de salud, mis medicamentos, si tenía alguna enfermedad grave que yo no supiera. La doctora Hernández, gracias a Dios, no le dio ninguna información por teléfono y me llamó a mí para confirmar si yo había autorizado esa llamada. Le dije que no, que por favor no compartiera nada de mi expediente con nadie. Con toda esa información, supe que tenía que actuar rápido, pero también sabía que tenía que ser inteligente. Si los confrontaba sin pruebas sólidas, ellos negarían todo. Y peor aún, si ellos sospechaban que yo sabía algo, podrían acelerar sus planes. Entonces programé una comida familiar. Los invité a todos a mi casa un domingo. Les dije que quería hablar sobre el futuro, sobre la herencia, sobre mis planes para la empresa. Marcela aceptó inmediatamente. Rodrigo también parecía entusiasmado, pero yo tenía un plan diferente. Iba a usar esa comida para observarlos, para dejarlos hablar, para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El domingo llegó. Preparé yo mismo la comida, un mole poblano que me había enseñado a hacer Leticia. Puse la mesa con mis mejores platos. Cuando llegaron Rodrigo, Marcela y los niños, los recibí con una sonrisa. Durante la comida, todo parecía normal. Hablamos del clima, de la escuela de los niños, de trivialidades, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Marcela me miraba con esa expresión calculadora que ya conocía tan bien. Rodrigo estaba inquieto, moviendo la pierna bajo la mesa. Fue después de la comida, cuando estábamos sentados en el comedor tomando café, que todo explotó. Yo mencioné, como al pasar, que había estado revisando mis finanzas con mi contador, que estaba pensando en hacer algunos cambios en mi testamento, que quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Marcela se puso tensa inmediatamente. Rodrigo dejó de tomar su café y me miró fijamente. «¿Qué tipo de cambios, papá?», preguntó él. «Bueno», dije yo con calma, «estoy pensando en crear un fideicomiso para mis nietos. Algo que garantice su educación y su futuro, pero que no esté disponible hasta que cumplan 25 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcela apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Rodrigo tragó saliva.
¿Y nosotros qué, papá?, preguntó Rodrigo. ¿Nosotros no contamos? Claro que cuentan, respondí, pero ustedes son adultos. Tienen trabajos, tienen ingresos. Los niños son los que necesitan protección. Marcela soltó una risa amarga. «Protección», repitió. ¿Protección de qué, don Ernesto? ¿De nosotros? ¿De sus propios padres? Yo no dije eso, respondí tranquilamente. Pero lo está pensando, dijo ella, levantándose de la mesa. ¿Sabe qué, don Ernesto? Usted siempre ha sido un controlador, siempre queriendo decidir cómo vivimos, qué hacemos con nuestro dinero. Tu dinero, la interrumpí. Dijiste nuestro dinero. Pero no es tu dinero, Marcela. Es mi dinero, dinero que yo gané con mi trabajo. Su cara se puso roja de rabia. Los niños nos miraban con los ojos muy abiertos, asustados por el tono de la conversación. Fue entonces cuando Sofía, la pequeña, me miró de arriba abajo y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Abuelo, mamá dice que eres un don nadie, que ya no sirves para nada. El comedor se quedó en silencio absoluto. Daniela soltó una risita nerviosa. Emiliano la siguió. Y entonces Rodrigo, mi propio hijo, se rió también. Una risa corta, incómoda, pero risa al fin. Marcela no se rió. Me miró directamente a los ojos con una expresión de triunfo, como si esa niña acabara de decir exactamente lo que ella había estado pensando todo ese tiempo. Me levanté de la mesa. No dije una palabra. Caminé hacia la puerta, tomé mi saco y mis llaves y salí de mi propia casa sin mirar atrás. Escuché a Rodrigo llamarme, pero no me detuve. Subí a mi camioneta y arranqué. Manejé sin rumbo durante 1 hora, con las manos apretadas en el volante, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos, pero negándome a dejarlas salir. Había pasado 37 años criando a ese muchacho, dándole todo, sacrificándome para que tuviera una vida mejor que la mía. Y así me pagaba, permitiendo que su esposa me humillara, que sus hijos me faltaran al respeto. Cuando llegué a mi casa eran casi las 9 de la noche. Me serví un whisky, el primero en meses, y me senté en la terraza a pensar. Mi celular empezó a sonar. Era Rodrigo. No contesté. Siguió llamando. Apagué el teléfono, pero antes de apagarlo, vi que me había llegado un mensaje de WhatsApp. Era de Rodrigo. Papá, el depósito sigue programado para mañana. Me quedé mirando ese mensaje durante varios minutos. El depósito. Se refería a los $200,000 que yo había prometido transferirle para su supuesta inversión. El dinero que él creía que ya era suyo. Le respondí con una sola frase. Pregúntale a tu esposa. Y después de eso no respondí más mensajes. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto, mirando el techo, planeando mi próximo movimiento. Porque una cosa había quedado muy clara. Esto no iba a terminar bien. Y yo necesitaba protegerme, proteger mi patrimonio y asegurarme de que la verdad saliera a la luz. A las 6 de la mañana del lunes, llamé al licenciado Morales, mi notario de confianza. Le pedí una cita urgente. También llamé a mi contador, al investigador privado y a la licenciada Mendoza, una abogada especializada en derecho familiar que me había recomendado un amigo. A las 9 de la mañana estaba en la oficina del notario con todos los documentos que necesitaba. Testamento, poderes notariales, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, todo. Les expliqué la situación completa. Les mostré los informes del investigador. Les conté sobre la llamada que Marcela había hecho a mi médico. Les hablé sobre el negocio falso de importación. El licenciado Morales silbó por lo bajo cuando terminé. Don Ernesto, me dijo, usted está en una situación muy delicada. Lo que me está describiendo suena a un plan sistemático para quedarse con su patrimonio. Y si ya intentaron acceder a su información médica, eso es muy preocupante. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Necesito protegerme legalmente y necesito hacerlo hoy. Durante las siguientes 3 horas, firmé documentos. Cancelé todos los poderes que le había dado a Rodrigo sobre mis cuentas bancarias. Modifiqué mi testamento, creando un fideicomiso blindado para mis nietos que ni Rodrigo ni Marcela podrían tocar. Cambié los beneficiarios de mis pólizas de seguro.
Puse candados legales en todas mis propiedades. También redacté un documento detallado narrando todo lo que había descubierto, con fechas, nombres, pruebas. Lo dejé sellado en la notaría con instrucciones de que fuera abierto solo si algo me pasaba. Mientras estábamos en eso, mi celular no paraba de sonar. Rodrigo me había llamado 14 veces. Marcela 6. Incluso Carolina, mi hija que vive en Guadalajara y con quien casi no hablo, me había escrito preguntando qué estaba pasando. Rodrigo me había enviado varios mensajes más. Los leí en voz alta para el notario y la abogada. «Papá, por favor contesta. Necesitamos hablar urgentemente. No entiendo por qué estás enojado. Fue un malentendido. Los niños no quisieron faltarte al respeto. El banco me está preguntando por la transferencia. Y finalmente, papá, tengo compromisos. Necesito ese dinero hoy». La licenciada Mendoza negó con la cabeza. «Ese último mensaje es muy revelador», dijo ella. «Demuestra que su interés principal es financiero, no familiar». Cuando salí de la notaría eran casi las 2 de la tarde. Encendí mi celular y vi que tenía 38 llamadas perdidas, pero no llamé a nadie. En lugar de eso, conduje hasta mi banco. Hablé con la gerente, una señora muy profesional que conocía mi situación financiera desde hacía años. Le expliqué que necesitaba cancelar todas las transferencias programadas y congelar cualquier movimiento que involucrara a terceros en mis cuentas. Ella lo hizo sin hacer preguntas. A las 4 de la tarde, Rodrigo finalmente dejó de llamar, pero el silencio no duró mucho. A las 5, recibí un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, ese donde están mis 2 hijos, mis nueras y mis nietos mayores. El mensaje era de Marcela. Para todos, don Ernesto ha decidido cancelar el apoyo que le había prometido a Rodrigo, poniendo en riesgo nuestros proyectos familiares y la estabilidad de sus nietos. Al parecer, un malentendido de los niños fue suficiente para que nos diera la espalda. Qué tristeza que el dinero sea más importante que la familia. Me quedé mirando ese mensaje con incredulidad. ¿Así iba a jugar? ¿Haciéndose la víctima? ¿Manipulando a toda la familia? Varios mensajes llegaron después. Carolina escribió preguntando qué había pasado. Mi yerno, el esposo de Carolina, también comentó diciendo que seguro había una explicación. Daniela, mi nieta mayor, puso un emoji triste. No respondí nada en el grupo. En lugar de eso, le escribí un mensaje privado a Carolina. «Hija, necesito hablar contigo. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento?» Ella me llamó 10 minutos después. Le conté todo. Absolutamente todo. La supuesta inversión que resultó ser un fraude, las cuentas bancarias secretas, la llamada al médico, la conversación que escuché en el jardín, las palabras de Sofía en la comida. Carolina escuchó en silencio, y cuando terminé suspiró profundamente. «Papá», me dijo, yo ya lo sospechaba. Bueno, no todo esto, pero sabía que Marcela y Rodrigo tenían problemas de dinero. El año pasado Marcela me llamó preguntando si tú me habías dado dinero a mí. ¿Cuánto? Si yo sabía cuánto valían tus propiedades. Me pareció muy raro, pero pensé que solo era curiosidad. ¿Por qué no me dijiste?, le pregunté. Porque no quería causar problemas, papá. Ya sabes cómo es Rodrigo. Siempre ha sido el consentido. Pensé que si te decía algo te ibas a enojar conmigo por meterme donde no me llamaban. Tenía razón. Rodrigo siempre había sido mi debilidad. El hijo mayor, el hombre de la familia después de mí. Yo había puesto en él todas mis esperanzas. «¿Qué vas a hacer ahora, papás?», me preguntó Carolina. «Voy a descubrir toda la verdad», le respondí. «Y voy a protegerme. Pero necesito que me hagas un favor. Lo que sea, no le digas nada a Rodrigo sobre esta conversación y estate atenta. Si Marcela te vuelve a contactar haciendo preguntas sobre mí, sobre mi salud, sobre mis propiedades, quiero que me avises inmediatamente». Ella prometió que lo haría. Esa noche, sentado en mi casa vacía, me serví otro whisky y me puse a revisar todos los documentos que tenía. Los informes del investigador, los estados de cuenta, las copias de los mensajes. Y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. Entre los papeles del investigador,
Había unas fotografías. Marcela reuniéndose con el abogado corrupto. Pero en una de las fotos, tomada con un teleobjetivo desde lejos, se veía algo más. Un documento sobre la mesa del café. El investigador había logrado fotografiarlo. Amplié la imagen en mi computadora. Era un borrador de poder notarial. Un documento que me daba a Rodrigo control total sobre todas mis cuentas, propiedades y decisiones médicas en caso de que yo quedara incapacitado. La fecha del documento era de 3 semanas atrás. Eso significaba que ellos ya habían empezado los trámites. Ya habían consultado con un abogado sobre cómo quitarme el control de mi propio patrimonio. Sentí una mezcla de rabia y miedo que nunca había experimentado antes. Mi propio hijo, la criatura que yo había traído al mundo, que había cargado en brazos, a quien le había enseñado a andar en bicicleta, a quien había pagado la universidad, estaba planeando declararme incapacitado para robarme. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? A la mañana siguiente, martes, desperté con una claridad mental que no había tenido en meses. Ya no había dudas, ya no había espacio para la negación o la esperanza de que todo fuera un malentendido. Mi hijo y mi nuera estaban planeando algo grave y yo necesitaba actuar con inteligencia. Llamé al licenciado Gutiérrez, mi contador, y le pedí que hiciera una auditoría completa de todos los movimientos financieros relacionados con Rodrigo en los últimos 2 años. Quería saber exactamente cuánto dinero le había dado, cuánto me había devuelto y en qué lo había gastado. También contacté de nuevo al investigador privado. Le pedí que ampliara su vigilancia. Quería saber con quién más se reunían Marcela y Rodrigo, qué lugares frecuentaban, qué estaban diciendo en sus conversaciones telefónicas, si era posible captarlas legalmente. Don Ernesto, me dijo el investigador, un hombre de unos 50 años llamado Héctor Ruiz, con lo que usted me está contando, yo le recomendaría también instalar cámaras de seguridad en su casa y tal vez considerar un sistema de monitoreo médico, algo que registre sus signos vitales y pueda alertar a emergencias si algo pasa. ¿Crees que estoy en peligro físico?, le pregunté directamente. Héctor se quedó callado por un momento. Mire, don Ernesto, yo he trabajado en muchos casos de fraude familiar, y cuando hay tanto dinero en juego, cuando las personas ya cruzaron ciertas líneas morales, nunca se sabe hasta dónde pueden llegar. No digo que vayan a hacerle daño físicamente, pero más vale prevenir. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Realmente mi hijo sería capaz de hacerme daño? La idea me parecía imposible, pero hace una semana también me hubiera parecido imposible que planeara declararme incapacitado para robarme. Esa tarde contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras en mi casa, discretas, profesionales, con grabación en la nube. También actualicé el sistema de alarma y cambié todas las cerraduras. Rodrigo tenía una copia de las llaves de mi casa. Ya no la iba a poder usar. El miércoles por la mañana, el licenciado Gutiérrez me citó en su oficina. Cuando llegué tenía una expresión preocupada. Don Ernesto, siéntese por favor, me dijo señalando una silla frente a su escritorio. Puso frente a mí una carpeta gruesa llena de documentos. Esto es peor de lo que pensábamos. Durante la siguiente hora, el contador me mostró un desfalco sistemático que me dejó sin palabras. En los últimos 2 años, yo le había dado a Rodrigo un total de 3.200.000 pesos entre préstamos, anticipos de sueldo y pagos de gastos. De esos, él me había devuelto apenas 300.000 pesos. Pero eso no era todo. Rodrigo había estado falsificando facturas de la empresa, gastos que supuestamente eran de las sucursales, pero que en realidad eran compras personales. Un coche BMW que según él era para uso de la empresa, pero que estaba a nombre de Marcela. Viajes a Cancún y Los Cabos que aparecían como gastos de capacitación, pero que en realidad eran vacaciones familiares. En total, me dijo el licenciado Gutiérrez, su hijo le ha robado aproximadamente 5 millones de pesos en los últimos 2 años. Y eso sin contar el daño reputacional a la empresa por las facturas falsas. Sentí que el aire me faltaba. 5 millones de pesos. Mi propio hijo. Hay más, continuó el contador. Rodrigo ha estado usando su nombre para solicitar créditos.
Encontré 3 tarjetas de crédito empresariales que él solicitó sin su autorización, usando documentos de la empresa. 2 de ellas están al límite de crédito. En total debe 700,000 pesos. ¿Cómo es posible que yo no me diera cuenta?, pregunté con la voz quebrada. Porque usted confiaba en él, don Ernesto. Y porque Rodrigo es inteligente. Fue espaciando los fraudes, mezclándolos con operaciones legítimas. Si yo no hubiera buscado específicamente irregularidades, probablemente hubieran pasado desapercibidas por más tiempo. Le pedí al licenciado que preparara un reporte completo con todas las evidencias. Lo iba a necesitar. Esa noche, mientras cenaba solo en mi casa, escuché que alguien tocaba insistentemente el timbre. Miré por la cámara de seguridad que acababan de instalar. Era Rodrigo. No abrí la puerta. Él siguió tocando durante varios minutos. Luego intentó abrir con su llave. Cuando descubrió que ya no funcionaba, empezó a golpear la puerta. «Papá, abre, necesito hablar contigo», gritaba. «No puedes hacerme esto. Tengo obligaciones, tengo compromisos». Me quedé en silencio viéndolo a través de la pantalla del monitor de seguridad. Se veía desesperado, descompuesto. Siguió gritando durante casi 20 minutos. Los vecinos empezaron a asomarse. Finalmente se fue. 2 horas después recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. «Don Ernesto, soy Marcela. Necesitamos hablar como adultos. Lo que está haciendo es una crueldad. Rodrigo está devastado. Sus nietos no entienden por qué su abuelo les dio la espalda. Por favor, reconsidere su posición. Todavía estamos a tiempo de arreglar esto en familia». No respondí. El jueves por la mañana, Carolina me llamó muy alterada. «Papá, Marcela me acaba de llamar llorando. Dice que ustedes tuvieron un problema, que tú cancelaste un apoyo económico muy importante para ellos, y que ahora Rodrigo está en una situación financiera terrible. Dice que van a perder su departamento, que los bancos los están presionando. ¿Qué está pasando realmente?». Le conté a Carolina lo que el contador había descubierto. Ella se quedó en silencio durante un largo rato. «Dios mío, papá», dijo finalmente. «Yo sabía que Rodrigo no era bueno con el dinero, pero nunca pensé que fuera capaz de robarte». «Yo tampoco, hija, yo tampoco». «¿Qué vas a hacer?». «Todavía no lo sé, pero no voy a dejar que esto quede así». Esa tarde, el investigador Héctor me llamó con información nueva. «Don Ernesto, creo que encontré algo importante. Marcela se reunió ayer con un médico privado, un psiquiatra llamado Dr. Armando Solís. Tiene una clínica en el centro de Querétaro. He investigado un poco y este doctor tiene un historial, digamos, cuestionable. Ha testificado en varios casos de incapacidad mental, siempre favoreciendo a quien lo contrata». El corazón me empezó a latir muy rápido. «¿Qué estás diciendo, Héctor?». «Estoy diciendo que posiblemente estén planeando conseguir un dictamen médico que lo declare a usted incapacitado mentalmente. Con eso y el poder notarial que usted vio en las fotos, podrían tomar control legal de todo su patrimonio». «Pero yo estoy perfectamente bien. Cualquier médico real puede confirmarlo». «Sí, pero no necesitan que un médico real lo confirme, don Ernesto. Solo necesitan la firma de este doctor Solís. Con eso pueden iniciar un proceso legal. Aunque usted lo gane eventualmente, el proceso puede tardar meses, incluso años. Y mientras tanto, ellos pueden hacer movimientos, vaciar cuentas, vender propiedades». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. «Necesito que consigas más información sobre ese doctor», le dije a Héctor. «Quiero saber todo, con quién trabaja, cuántos casos ha tenido, si hay denuncias en su contra». «Ya estoy en eso, don Ernesto. Le tengo algo más para mañana». Esa noche casi no pude dormir. Me la pasé caminando por la casa, revisando las cámaras de seguridad, imaginando escenarios cada vez peores. ¿Qué pasaría si lograban declararme incapacitado? ¿Quién me creería? Yo era un hombre de 62 años, viudo, viviendo solo. No sería difícil para ellos convencer a un juez de que estaba senil, paranoico, que estaba inventando cosas. El viernes por la mañana, la licenciada Mendoza me llamó para una reunión urgente. Cuando llegué a su oficina,
El investigador Héctor ya estaba ahí. Don Ernesto, me dijo la abogada, hemos estado revisando toda la información y creo que necesitamos tomar medidas más agresivas. Su situación legal es delicada. Héctor puso sobre la mesa una nueva carpeta de fotografías y documentos. Mire esto, don Ernesto. Ayer Marcela no solo se reunió con el doctor Solís, también se encontró con un notario público, el licenciado Alberto Contreras. Este notario ha sido investigado 2 veces por la Procuraduría por irregularidades en trámites de herencias y poderes. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que están armando un equipo, explicó la licenciada Mendoza. Un médico que puede dar un diagnóstico falso, un notario dispuesto a hacer trámites cuestionables y probablemente un abogado que los represente en el proceso legal. Pero yo ya cambié mi testamento, ya cancelé los poderes. Sí, pero ellos no lo saben todavía y van a intentar actuar antes de que usted tome más precauciones. Don Ernesto, yo creo que van a hacer su movimiento pronto, tal vez este fin de semana, tal vez la próxima semana, pero va a ser pronto. ¿Qué me recomiendas que haga? La licenciada respiró profundo. Varias cosas. Primero, quiero que vaya con su médico de cabecera y solicite un examen completo, físico y mental. Que quede documentado que usted está en perfectas facultades. Segundo, necesitamos hacer una denuncia penal por el fraude que descubrió su contador. Tercero, voy a solicitar una orden de restricción preventiva para que ni Rodrigo ni Marcela puedan acercarse a usted. Pero son mi familia. Don Ernesto, con todo respeto, ellos dejaron de actuar como familia cuando empezaron a planear esto. Usted necesita protegerse, legalmente, financieramente y físicamente. Sabía que tenía razón, pero la idea de denunciar penalmente a mi propio hijo me destrozaba por dentro. Hay algo más, dijo Héctor. He estado vigilando su casa de ellos. Esta mañana vi que metieron varias cajas grandes al departamento, como si estuvieran preparándose para mudarse rápidamente. ¿Mudarse? ¿A dónde? No lo sé todavía, pero es sospechoso. ¿Por qué querrían mudarse justo ahora? La licenciada Mendoza y yo intercambiamos miradas. Ella dijo lo que ambos estábamos pensando. Están planeando huir. Probablemente van a hacer un último movimiento grande para sacar todo el dinero que puedan, y luego van a desaparecer antes de que usted pueda reaccionar. No puedo creerlo, murmuré. No puedo creer que mi hijo sea capaz de esto. Don Ernesto, me dijo Héctor con voz firme, usted tiene que dejar de pensar en él como su hijo y empezar a pensar en él como lo que es ahora, un delincuente que está tratando de robarlo. Si no se defiende, va a perder todo. Esa tarde fui con la doctora Hernández, mi médica de cabecera. Le expliqué la situación y le pedí que me hiciera todos los exámenes necesarios para documentar mi estado de salud. Ella me revisó durante más de 2 horas. Presión arterial, análisis de sangre, examen neurológico, pruebas cognitivas. Al final, me extendió un documento oficial certificando que yo estaba en excelentes condiciones físicas y mentales para mi edad, sin signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier enfermedad que pudiera afectar mi capacidad de tomar decisiones. Don Ernesto, me dijo ella con preocupación, ¿está seguro de que está en peligro? Esto suena muy grave. Sí, doctora, estoy seguro. Si necesita algo, cualquier cosa, llámeme de inmediato. Y por favor, cuídese. No abra la puerta a nadie que no conozca. No acepte bebidas o comida de personas que no sean de su total confianza. Sus palabras me pusieron todavía más nervioso, pero agradecí su preocupación. El sábado por la mañana sucedió algo que confirmó todas mis sospechas. Recibí una llamada de mi banco, de la gerente con la que había hablado días atrás. Don Ernesto, acaba de suceder algo muy extraño. Una mujer se presentó aquí en la sucursal con un poder notarial supuestamente firmado por usted, solicitando acceso a sus cuentas y autorización para hacer una transferencia de 1 millón de pesos. ¿Qué? Casi grité. Yo no firmé ningún poder. Lo sé, don Ernesto, por eso la detuvimos. Revisamos el documento y es falso. La firma no coincide con la que tenemos en nuestros registros.
Además, usted nos había advertido que no autorizáramos ningún movimiento. ¿Quién era la mujer? Se identificó como Marcela Gutiérrez de Villarreal. Dijo ser su nuera. Sentí que la sangre me hervía. ¿Dónde está ella ahora? Se fue cuando le dijimos que el documento era falso. Pero don Ernesto, esto es un delito. Intento de fraude. Necesitamos que venga al banco a ratificar que ese poder es falso para que podamos hacer la denuncia correspondiente. Voy para allá inmediatamente. En el banco me mostraron el documento. Era una falsificación burda del poder notarial que yo había cancelado semanas atrás. Incluso tenían el descaro de usar el sello del licenciado Morales, mi notario verdadero. Firmé todos los documentos necesarios para la denuncia penal. La gerente me aseguró que el banco iba a cooperar completamente con las autoridades. Cuando salí del banco, llamé inmediatamente a la licenciada Mendoza. Ya dieron el primer paso, le dije. Intentaron vaciar mi cuenta con un documento falso. Perfecto, respondió ella, y sé que sonó extraño, pero continuó. Perdón, no me malinterprete. Es terrible lo que hicieron, pero ahora tenemos evidencia sólida de intento de fraude. Esto fortalece enormemente nuestra posición legal. ¿El banco ya hizo la denuncia? Sí. Excelente. Ahora vamos a actuar rápido. Voy a solicitar una orden de aprehensión contra Marcela por intento de fraude. Y vamos a pedir que se congelen todas las cuentas bancarias de Rodrigo y Marcela para evitar que muevan dinero. Esa tarde, mientras estaba en mi casa revisando documentos, recibí una videollamada de WhatsApp. Era de Daniela, mi nieta mayor de 14 años. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Cuando acepté la llamada, vi el rostro de Daniela llorando. «Abuelo», me dijo entre sollozos, «¿es verdad lo que dice mi mamá? Que tú nos abandonaste, que ya no nos quieres». Sentí un nudo en la garganta. «Daniela, mi amor, yo jamás los he abandonado. ¿Qué te ha dicho tu mamá exactamente? Dice que te volviste malo, que ya no quieres ayudarnos, que por tu culpa vamos a perder la casa. Mis papás no dejan de pelear. Anoche escuché a mi mamá gritándole a mi papá que todo era su culpa, que él lo había arruinado todo. Tengo miedo, abuelo». «Daniela, escúchame bien. Yo los quiero muchísimo a ti, a Emiliano y a Sofía. Ustedes no tienen la culpa de nada. Esto es un problema entre adultos, ¿está bien?» «¿Pero qué problema, abuelo? ¿Qué pasó?» No podía contarle la verdad completa a una niña de 14 años. Tu mamá y tu papá tomaron decisiones que no fueron correctas, mi amor. Decisiones que tienen que ver con dinero. Pero eso no significa que yo no los quiera a ustedes. ¿Podemos ir a verte? Ahora no es buen momento, corazón. Pero pronto, te lo prometo. Mientras tanto, quiero que sepas que todo va a estar bien. Y si alguna vez necesitas algo, si te sientes en peligro o tienes miedo, me llamas de inmediato, ¿está bien? Ella asintió, todavía llorando. Después de que colgamos, me quedé mirando la pantalla del teléfono con el corazón roto. Esos niños eran inocentes en todo esto, y sin embargo, iban a sufrir las consecuencias de las acciones de sus padres. El domingo en la noche, Héctor me llamó con urgencia. «Don Ernesto, necesito que esté alerta. Acabo de ver que Rodrigo y Marcela salieron de su departamento con maletas. Muchas maletas. Los estoy siguiendo». «¿A dónde van?» «Todavía no lo sé. Voy detrás de ellos. Lo mantendré informado». Media hora después, Héctor me llamó de nuevo. «Están en el aeropuerto». «¿El aeropuerto? ¿A dónde van?» «Están en la fila del mostrador de Aeroméxico. Espere, voy a tratar de escuchar». Se pasaron unos minutos eternos. Finalmente, Héctor volvió al teléfono. «Don Ernesto, compraron boletos a Cancún. Vuelo que sale en 2 horas. Solo para Rodrigo y Marcela. Los niños no van con ellos. ¿Están huyendo? Eso parece. ¿Qué quiere que haga?». Pensé rápidamente. Si dejaba que se fueran, tal vez sería más difícil que la justicia los alcanzara. Pero por otro lado, si se iban, yo estaría más seguro. «Déjalos ir», dije finalmente. «Pero tómales fotos, documenta todo. Quiero evidencia de que están huyendo». «Entendido». Esa noche no pude dormir pensando en esos 3 niños. ¿Dónde estaban? ¿Con quién los habían dejado? ¿Estaban bien? A las 7 de la mañana del lunes llamé a Carolina. «Hija,
necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas al departamento de tu hermano y veas si los niños están ahí y si están bien. Carolina llegó al departamento 1 hora después y me llamó inmediatamente. Papá, los niños están aquí. Los dejaron solos. Bueno, no solos. Hay una señora que dice ser vecina, pero los niños están asustadísimos. Daniela me dijo que sus papás les dijeron que iban a regresar en 2 días, pero no les dieron más explicaciones. Trae a los niños a mi casa, le dije sin pensarlo 2 veces. ¿Estás seguro, papá? Completamente seguro. Esos niños no tienen la culpa de nada, y no voy a permitir que estén solos mientras sus padres andan huyendo. Carolina trajo a los 3 niños a mi casa esa misma tarde. Daniela se veía angustiada, Emiliano confundido, y Sofía, la pequeña que había dicho aquellas palabras hirientes en la comida, se veía asustada y arrepentida. Cuando entraron a la casa, Sofía corrió hacia mí y me abrazó llorando. Lo siento, abuelo, lo siento mucho. Yo no quería decir eso. Mi mamá me dijo que lo dijera, me dijo que si no lo decía me iba a castigar. La abracé fuerte, sintiendo cómo se me quebraba el corazón una vez más. Ya está, mi amor, ya está. Todo va a estar bien. Esa noche, con mis 3 nietos durmiendo en las habitaciones de arriba, me senté en mi estudio y supe que había llegado el momento de terminar esto de una vez por todas. Llamé a la licenciada Mendoza. Quiero proceder con todo. La denuncia penal completa, la orden de aprehensión, todo. Ya no hay vuelta atrás. La mañana del martes, desperté temprano y bajé a la cocina a preparar el desayuno para mis nietos. Encontré a Daniela ya despierta, sentada en la mesa del comedor con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿No pudiste dormir, mi amor?, le pregunté mientras ponía a calentar la leche. Ella negó con la cabeza. Abuelo, mis papás van a volver. Me senté junto a ella y tomé su mano. Van a volver, Daniela, pero cuando regresen las cosas van a ser muy diferentes. ¿Diferentes cómo? No sabía cuánto debía decirle, pero decidí ser honesto dentro de lo posible. Tus papás hicieron cosas que no estuvieron bien, cosas relacionadas con dinero que me pertenece, y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. ¿Van a ir a la cárcel?, preguntó ella con los ojos muy abiertos. No lo sé, corazón. Eso lo decidirán las autoridades, pero quiero que sepas algo muy importante. Sin importar lo que pase, ustedes 3 siempre van a estar bien. Yo voy a cuidar de ustedes, siempre. Daniela se abrazó a mí y lloró en mi hombro. Emiliano y Sofía bajaron poco después, todavía en pijama y con caras de confusión. Les preparé hot cakes, su desayuno favorito, tratando de darles algo de normalidad en medio del caos. A las 9 de la mañana, la licenciada Mendoza llegó a mi casa con noticias. Los niños estaban viendo la televisión en la sala, así que nos encerramos en mi estudio. Don Ernesto, tengo información importante, me dijo sacando una carpeta de su portafolio. Primero, la Fiscalía ya emitió una orden de localización para Rodrigo y Marcela. Están oficialmente prófugos de la justicia. ¿Tan rápido? El intento de fraude en el banco con documentos falsos fue suficiente para actuar con rapidez. Además, el juez revisó toda la evidencia que presentamos: las facturas falsas, los créditos fraudulentos, el desfalco a la empresa. La orden incluye congelamiento de todas sus cuentas bancarias y propiedades. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con ellos legalmente? Eso es lo siguiente que necesitamos resolver. Como abuelo, usted puede solicitar la custodia temporal mientras sus padres están ausentes. Pero dado que hay una investigación penal en curso, el DIF va a tener que intervenir para asegurarse de que los menores estén en un ambiente seguro. Ellos están seguros aquí conmigo, dije firmemente. Lo sé, don Ernesto, y estoy segura de que el DIF va a verlo de la misma manera. Pero necesitamos formalizar todo legalmente. Voy a iniciar los trámites hoy mismo. Esa tarde, mientras los niños hacían tarea en el comedor bajo la supervisión de Carolina, que había venido a ayudarme, recibí una llamada del investigador Héctor. Don Ernesto, Rodrigo y Marcela regresaron de Cancún. Acaban de aterrizar en Querétaro. ¿Regresaron? ¿Por qué? No estoy seguro, pero tengo una teoría.
Creo que intentaron sacar dinero de alguna cuenta en Cancún y se dieron cuenta de que todo está congelado. O tal vez descubrieron que hay una orden en su contra. El punto es que están de regreso y se ven desesperados. ¿Los estás siguiendo? Sí, acaban de llegar a su departamento. Están hablando muy agitadamente en la entrada del edificio. Espere, están subiendo. Los voy a vigilar desde aquí. 20 minutos después, Héctor me llamó de nuevo, esta vez con urgencia en la voz. Don Ernesto, acaban de salir del departamento. Rodrigo está gritando que van para su casa, que necesitan recuperar a los niños. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos máximo, dependiendo del tráfico. Colgué inmediatamente y llamé a Carolina. Los papás de los niños vienen para acá. Necesito que lleves a los niños arriba, a la habitación principal, y cierren la puerta con seguro. No salgan hasta que yo les diga. Carolina palideció, pero asintió. Subió rápidamente con los 3 niños. Daniela me miró con miedo antes de desaparecer escaleras arriba. Llamé al número de emergencias que me había dado la licenciada Mendoza, una línea directa con la fiscalía. Les expliqué la situación. Me dijeron que enviarían patrullas inmediatamente. Después, revisé las cámaras de seguridad y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No tuve que esperar mucho. A los 15 minutos escuché un coche frenar bruscamente afuera de mi casa. Por las cámaras vi que Rodrigo y Marcela bajaban del vehículo prácticamente corriendo. Rodrigo empezó a golpear la puerta con furia. «Papá, abre la puerta. Sé que tienes a mis hijos. Ábrete o la tiro». Marcela gritaba también. «Nos robaron a nuestros hijos. Esto es un secuestro. Don Ernesto, devuélvanos a nuestros hijos». Me mantuve en silencio, observándolos desde el monitor de seguridad en mi estudio. Rodrigo intentó usar su vieja llave, pero obviamente no funcionó. Entonces empezó a patear la puerta. «Papá, esto es ridículo, somos su familia, no puedes quedarte con nuestros hijos». Su voz sonaba desesperada, fuera de control. Marcela sacó su celular y empezó a grabar. «¿Están viendo esto?», gritaba hacia la cámara de su teléfono. «El abuelo nos secuestró a nuestros hijos, no nos deja verlos. Esto es abuso de poder de un hombre rico que cree que puede hacer lo que quiera». Sentí asco al ver su actuación. Sabía que estaba grabando para usarlo en su contra más tarde, para hacerse la víctima en redes sociales o ante las autoridades. Rodrigo empezó a rodear la casa, buscando alguna ventana abierta, alguna forma de entrar. Lo vi intentando forzar la ventana de la cocina. Fue entonces cuando escuché las sirenas. 2 patrullas de la fiscalía llegaron al mismo tiempo, bloqueando el coche de Rodrigo en la entrada. 4 agentes ministeriales bajaron rápidamente. «Rodrigo Villarreal Torres, Marcela Gutiérrez de Villarreal, queden donde están», gritó uno de ellos. Rodrigo se congeló junto a la ventana. Marcela dejó de grabar y guardó el celular rápidamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Rodrigo tratando de sonar calmado. «Somos los padres de los niños que están en esa casa. Solo queremos recuperar a nuestros hijos. Hay una orden de aprehensión contra ambos por fraude y falsificación de documentos», explicó el agente. «Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra». «¿Qué? Eso es absurdo», gritó Marcela. «Es una trampa de ese viejo rencoroso. Él nos quiere quitar a nuestros hijos porque tuvimos un desacuerdo». Los agentes no le hicieron caso. Empezaron a ponerles las esposas mientras les leían sus derechos. Rodrigo me miró directamente a través de la cámara de seguridad sobre la puerta, como si supiera que yo estaba viendo. Sus ojos estaban llenos de rabia y también, por primera vez, de miedo real. «Papá», gritó mientras los agentes lo empujaban hacia la patrulla, «no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Soy tu hijo». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Salí de mi casa solo cuando ambos ya estaban dentro de las patrullas. Uno de los agentes se acercó a mí. «Don Ernesto Villarreal, ¿verdad?» «Sí, señor. Necesitamos que nos acompañe a la fiscalía para ratificar su denuncia y dar su declaración formal. ¿Puede hacerlo ahora?» «Sí, pero tengo a mis 3 nietos arriba en la casa». Los hijos de ellos, señalé hacia las patrullas.
Entiendo. ¿Hay algún familiar que pueda quedarse con ellos mientras usted va a declarar? Carolina bajó en ese momento con los niños. Daniela estaba llorando. Emiliano se veía en shock y Sofía se aferraba a la mano de Carolina con fuerza. «Yo me quedo con ellos», dijo Carolina firmemente. Asentí agradecido. Me acerqué a los niños. «Tengo que salir un rato. La tía Carolina se va a quedar con ustedes. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo?» Daniela me abrazó fuerte. «Abuelo, ¿mis papás van a ir a la cárcel ahora?» No podía mentirles. «Sí, corazón, por un tiempo sí». Los 3 niños empezaron a llorar. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero sabía que era necesario. Era la única manera de protegerlos a ellos también. En la fiscalía, pasé las siguientes 4 horas dando mi declaración completa. Les entregué todos los documentos que había recopilado. Los informes del contador mostrando el desfalco, los reportes del investigador privado con fotos y evidencias, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los documentos médicos certificando mi capacidad mental, todo. El fiscal a cargo del caso, el licenciado Ramírez, revisó todo meticulosamente. «Don Ernesto, esto es un caso muy sólido. Tenemos evidencia de fraude, falsificación de documentos, desfalco, intento de robo. Sus hijos y su nuera van a enfrentar cargos muy serios. ¿Cuánto tiempo podrían estar en prisión? Si son encontrados culpables de todos los cargos, estamos hablando de entre 5 y 10 años, pero eso lo decidirá un juez. 5 a 10 años, mi hijo en la cárcel por casi una década. La idea me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo sabía que era lo justo. ¿Y los niños?», pregunté. «¿Qué va a pasar con ellos?» «Eso lo determinará el DIF y un juez familiar. Pero dado que usted es el abuelo, tiene una situación estable, recursos económicos, y los menores ya están bajo su cuidado, es muy probable que le otorguen la custodia temporal. Eventualmente, si los padres son sentenciados, podría convertirse en custodia permanente». Cuando regresé a casa ya era de noche. Los niños estaban cenando en la cocina con Carolina. Se veían agotados emocionalmente. «¿Cómo están?», les pregunté sentándome con ellos. «Asustados», respondió Daniela honestamente. «Abuelo, ¿podemos quedarnos aquí contigo?» «Por supuesto que sí, mi amor. Esta es su casa ahora». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carolina y yo nos quedamos hablando en la sala. «¿Cómo te sientes, papá?», me preguntó ella. «Como si me hubieran arrancado el corazón», respondí honestamente. «Rodrigo es mi hijo. Lo vi nacer. Lo cargué cuando era bebé, le enseñé a caminar, y ahora está en una celda por haberme traicionado. Él eligió este camino, papá. Tú solo te defendiste. Lo sé, pero eso no hace que duela menos». Carolina me abrazó. «Los niños te necesitan fuerte ahora. Ellos son tu prioridad». Tenía razón. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites legales, visitas del DIF, evaluaciones psicológicas para los niños, audiencias preliminares. El juez otorgó la custodia temporal a mí sin mucha discusión. Rodrigo y Marcela intentaron oponerse desde la cárcel, pero sus abogados no tenían argumentos sólidos, especialmente después de que se descubrió que habían dejado a los niños solos con una vecina que apenas conocían para irse a Cancún. El proceso penal avanzó rápidamente. La evidencia era abrumadora. Además del intento de fraude en el banco, se descubrieron más irregularidades. Marcela había estado falsificando mi firma en documentos durante meses. Rodrigo había usado el nombre de mi empresa para pedir préstamos que nunca reportó. 2 semanas después de su arresto, sus abogados solicitaron una audiencia para negociar. Querían llegar a un acuerdo. Ellos se declararían culpables a cambio de una sentencia reducida y la posibilidad de libertad condicional. La licenciada Mendoza me explicó las opciones. «Usted puede oponerse al acuerdo y pedir que se vaya a juicio completo. Probablemente los condenen a penas más largas. O puede aceptar el acuerdo. Ellos cumplirían entre 3 y 5 años. Y después saldrían bajo ciertas condiciones. ¿Qué recomiendas tú?». «Honestamente, don Ernesto, creo que el acuerdo es mejor para todos, especialmente para los niños. Un juicio largo y público sería traumático para ellos.
Con el acuerdo, esto se resuelve más rápido y pueden empezar a sanar. Después de pensarlo mucho, acepté el acuerdo. Rodrigo y Marcela se declararon culpables de fraude y falsificación de documentos. Fueron sentenciados a 4 años de prisión cada uno, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si demostraban buena conducta. El juez también ordenó que me reembolsaran todo el dinero que me habían robado, aunque sabía que eso probablemente nunca pasaría. Habían gastado todo. Durante el proceso, Rodrigo pidió verme una vez. Fue en la sala de visitas de la prisión, 3 semanas después de su arresto. Cuando entré y lo vi del otro lado del vidrio, con el uniforme de prisión, demacrado y con ojeras, sentí que se me rompía algo adentro, que aún quedaba entero. Tomó el teléfono de su lado del vidrio. Yo tomé el mío. «Papá», dijo con voz quebrada. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Rodrigo, no sé ni qué decirte. Lo arruiné todo. Lo arruiné absolutamente todo. No dije nada, solo lo miré. Fue Marcela», continuó. «Ella me convenció de que era una buena idea, de que tú nunca te darías cuenta, de que nos merecíamos ese dinero. Pero yo soy el culpable también. Yo debí haberte dicho que no. Debí haberte sido honesto desde el principio sobre nuestros problemas de dinero». «¿Por qué, Rodrigo?», pregunté finalmente. «¿Por qué no me pediste ayuda de verdad? Yo te hubiera ayudado». «Porque tenía vergüenza, papá. Vergüenza de admitir que había fracasado, que no podía mantener a mi familia con mi propio trabajo, que había hecho malas inversiones, que tenía deudas de juego, que Marcela gastaba más de lo que ganábamos. Era más fácil robarte que admitir la verdad». «¿Deudas de juego?», asintió con lágrimas en los ojos. «Empecé hace 3 años, apuestas deportivas, póker online. Perdí mucho dinero, papá, cientos de miles de pesos, y cuando intenté recuperarlo solo perdí más». Cerré los ojos. Una pieza más del rompecabezas que encajaba en su lugar. «Tus hijos te preguntan por ti», le dije. «Daniela llora todas las noches. Emiliano está teniendo pesadillas. Sofía tiene miedo de que nunca vuelvas». Rodrigo empezó a llorar abiertamente. «Diles que los amo. Diles que lo siento. Diles que su papá fue un idiota y un cobarde, pero que los ama más que a nada en el mundo». «Ellos van a estar bien», le dije. «Yo voy a cuidar de ellos. Les voy a dar todo lo que necesitan». «Lo sé, papá. Sé que con ellos estarán mejor que conmigo. Eso es lo único que me da paz». Nos quedamos en silencio durante un momento, solo mirándonos a través del vidrio. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó finalmente. Respiré profundo. «No lo sé, Rodrigo. Ahora mismo no lo sé. Me rompiste el corazón. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Pero eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Han pasado 8 meses desde aquella comida maldita donde mi nieta de 9 años me llamó un don nadie, y mi mundo se derrumbó. 8 meses en los que he aprendido más sobre la traición, el perdón y la familia de lo que aprendí en 62 años de vida. Rodrigo y Marcela están cumpliendo su sentencia en prisiones diferentes. Él en el penal estatal de Querétaro, ella en un centro de readaptación para mujeres en San Juan del Río. Los veo una vez al mes, siempre acompañado de los niños. Las visitas son dolorosas, llenas de llanto y promesas, pero los niños necesitan mantener esa conexión con sus padres. Daniela está en terapia psicológica. La doctora dice que está procesando todo el trauma de manera saludable, que es una niña fuerte y resiliente. Ha empezado a sacar mejores calificaciones en la escuela y hasta se unió al equipo de voleibol. Por las noches, a veces viene a mi estudio y nos quedamos hablando de todo y de nada. Me pregunta cosas sobre su abuela Leticia, sobre cómo era yo cuando era joven, sobre los errores que cometí en mi vida. Emiliano tardó más en abrirse, pero finalmente lo hizo. Un día me preguntó si yo odiaba a su papá. Le respondí con la verdad: «No, hijo, estoy muy decepcionado y muy dolido, pero no lo odio. Odiar requiere demasiada energía y yo prefiero usar esa energía en cuidarlos a ustedes». Y Sofía, mi pequeña Sofía, me pidió perdón al menos 100 veces por aquellas palabras que le obligaron a decir. Le expliqué que ella era una víctima también,
que los adultos la habían usado y que yo nunca, jamás le guardé rencor. Ahora es mi sombra, me sigue por toda la casa, me ayuda a cocinar. Y cada noche antes de dormir me dice: «Te quiero, abuelo, eres el mejor abuelo del mundo». La empresa sigue funcionando. Contraté a un gerente profesional para que maneje las operaciones diarias. Ya no tengo la energía ni el deseo de estar ahí todo el día. Mis prioridades cambiaron. Los niños son lo primero ahora. Carolina ha sido mi ángel guardián en todo esto. Viene desde Guadalajara cada 15 días para ayudarme con los niños, para apoyarme emocionalmente, para recordarme que no estoy solo. También fue ella quien me convenció de hacer algo importante. Hace 3 meses, organicé una conferencia en el centro comunitario de mi colonia. Invité a otros adultos mayores de Querétaro para contarles mi historia. Fue difícil, muy difícil, pararme frente a 50 personas y admitir que mi propio hijo había intentado robarme, que había sido tan ingenuo, tan confiado. Pero lo hice, porque necesitaba que otros supieran que esto puede pasarle a cualquiera, que la manipulación financiera de familiares hacia adultos mayores es más común de lo que pensamos, que no hay que tener vergüenza de denunciar, de protegerse, de poner límites. Después de esa conferencia, 3 personas se me acercaron en privado y me confesaron que estaban viviendo situaciones similares. Los conecté con la licenciada Mendoza y con el investigador Héctor. 2 de ellos ya iniciaron procesos legales para proteger su patrimonio. También creé un fideicomiso educativo blindado para mis 3 nietos. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar ese dinero excepto para pagar su educación hasta la universidad. Cuando cumplan 25 años, cada uno recibirá una parte del capital para que puedan empezar sus propias vidas de manera independiente. El resto de mi patrimonio lo dividí de manera muy específica en mi Nuevo Testamento. Una parte para Carolina, quien demostró ser una hija leal y amorosa. Otra parte para organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de fraude familiar. Y sí, también dejé una parte para Rodrigo, pero con una condición: solo podrá acceder a ella después de completar un programa de rehabilitación por ludopatía y de demostrar que ha reconstruido su vida de manera honesta. ¿He perdonado a mi hijo? Esa pregunta me la hago todos los días. La respuesta es complicada. He perdonado al Rodrigo niño, al muchacho que jugaba fútbol en el jardín, al joven que me abrazaba con orgullo cuando le di las llaves de su primer coche. Pero el Rodrigo adulto que me traicionó, ese todavía me duele. Tal vez con el tiempo, tal vez nunca del todo. Y he aprendido que está bien sentir eso. El perdón no es un interruptor que se enciende y apaga. Es un proceso largo, complicado, lleno de avances y retrocesos. Lo que sí sé es que estoy en paz con las decisiones que tomé. Denunciar a mi hijo fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también fue lo correcto. No solo me protegí a mí, sino que protegí a mis nietos de crecer en un ambiente de mentiras y manipulación. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el dinero no lo es todo y que la integridad vale más que cualquier fortuna. Anoche, Daniela me preguntó: «Abuelo, ¿tú crees que mi papá pueda cambiar? ¿Que cuando salga de la prisión sea una mejor persona?» Le respondí lo que creo de verdad. Eso depende de él, mi amor. La prisión puede destruir a una persona o puede transformarla. Tu papá tiene 3 años para decidir qué tipo de hombre quiere ser cuando salga. Nosotros vamos a estar aquí, esperando, pero con límites claros y ojos bien abiertos. A ustedes que me están escuchando, déjenme decirles algo. Si son adultos mayores y sienten que algo no está bien con su familia, si notan comportamientos extraños, presiones por dinero, interés repentino en sus cuentas o propiedades, confíen en su instinto. No ignoren las señales rojas por miedo a causar problemas o por lealtad malentendida. La familia no se trata de sangre solamente. Se trata de respeto, de honestidad, de cuidado mutuo. Y cuando alguien, aunque sea tu propio hijo, cruza esas líneas y te pone en peligro, tienes todo el derecho del mundo de defenderte. No son malos padres, ni malos abuelos, ni personas rencorosas por proteger lo que es suyo.
Son personas inteligentes que entienden que el amor verdadero también incluye límites y consecuencias. Hoy, mientras escribo esto, puedo escuchar a mis 3 nietos jugando en el jardín. Sus risas llenan esta casa que estuvo tan vacía y silenciosa después de que Leticia murió. Miro por la ventana y veo a Sofía persiguiendo mariposas, a Emiliano trepando el árbol de aguacates, a Daniela leyendo un libro bajo la sombra. Y sé con absoluta certeza que tomé las decisiones correctas. No fue el camino fácil, no fue el camino sin dolor, pero fue el camino de la dignidad, de la justicia y del amor verdadero. Porque amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Amar a alguien, incluso a un hijo, significa también amarte a ti mismo lo suficiente como para decir: hasta aquí. Mi nombre es Ernesto Villarreal Torres. Tengo 63 años. Soy empresario, viudo, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos maravillosos que son ahora mi razón de vivir. Sobreviví a la traición más dolorosa que un padre puede experimentar. Y aquí estoy, de pie, más fuerte que antes, con cicatrices, pero también con sabiduría. Y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a protegerse, a denunciar, a poner límites, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Nunca es tarde para defender tu dignidad. Nunca es tarde para elegir la verdad sobre la comodidad. Y nunca es tarde para enseñarles a las nuevas generaciones que la integridad no se negocia, ni siquiera por la familia. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, ustedes no son don nadie. Ustedes son personas valiosas, con derechos, con dignidad y con todo el poder para protegerse. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.